Acá hay un montón de aguadas y de gouache y acrílico, también un poco mezcladas, de diversas épocas. Todas son más o menos del 97 en adelante. Esta también, esto lo hice en una impronta así muy acelerada y muy rápida. Son trabajos en acrílico negro, con mucha agua. Son como si fueran monocopias, aunque no son exactamente eso, porque es como distribuir el acrílico bastante mojado en una superficie donde, por la misma acción del agua, el acrílico se difumina, se dispersa, y con las hojas apretar en esa superficie, apretar un poco más fuertemente con la mano y salir y ver qué pasó con esa impronta leve de la hoja sobre la materia acuosa con el acrílico. Eventualmente tocarlo un poquito, si hace falta apenas un toque con la mano para darle como una consistencia mejor a la composición. Y después seguir, ¿no? Y así hice toda esta serie. Quería que nos contaras cómo fue tu inicio con el arte, sin tu familia de antecedentes, estudios, cómo empezaste el acercamiento al arte. Uno podría decir que el primer acercamiento fue haber entrado a Bellas Artes en el 69, ¿no? Pero en realidad fue un acercamiento casual, porque yo en realidad quería entrar a letras y como estaba cerrada la inscripción me fui a Bellas Artes, que era la segunda opción, no la primera. Era la segunda opción porque yo dibujaba siempre desde chico en los cuadernos del colegio, dibujaba mucho. Y además tenía una tía que había estudiado Bellas Artes en la década del 50 y por circunstancias familiares compartíamos la vivienda. Vivíamos en un departamento en los fondos de la casa de mi abuelo
Vicente López, y mi tía, ese departamento tenía un cuarto para ella, que era un cuarto taller. Y para mí era un... al cual no me dejaba entrar, como corresponde, cuando yo era chico. Entonces, para mí la puerta cerrada y el olor a óleo y todo eso era un gran misterio. Yo creo que eso me fue impregnando de una especie de interés o de magnetismo que hizo que ese mundo de algún modo se me hiciera como muy atractivo. Más allá del hecho que yo dibujé desde siempre, y eso me parece que es algo que es como espontáneo, no sé. No fue tan inducido el hecho de dibujar, sino más bien el clima que rodeaba todo eso. A partir de ahí, bueno, Bellas Artes era como una opción y entré, como te digo, en el 69, sin darme cuenta, con cierto grado de excentricidad, porque yo, por ejemplo, seguía dibujando y no iba tanto a las clases de pintura, me gustaba siempre mucho más dibujar, tuve muy buenos profesores. La carrera de arte en Argentina siempre ha sido muy quebrada, muy poco sistemática, digamos, ¿no? Siempre se ha dependido mucho de los profesores. Bueno, yo dependí mucho de ciertos profesores y empecé a exponer en el 72, muy modestamente, en la Galería Girolay, que era la galería en la que creo que todos los que tenemos ahora más o menos 50, 60 años hemos expuesto por primera vez, en la década del 70 más o menos. ¿Esas eran tus obras las que eran como más filigranas o más narrativas? ¿Eran plumín? ¿Nos podrías contar un poco esa Sí, serie? era un poco... todo lo que tuvo que ver con el 72 o 70 tenía una especie de inicio de filigrana, narrativa, como vos decís, una narración más bien imaginaria de elementos fantásticos, muy influido por Submarino Amarillo, por la estética pop, por el cómic. Más tarde por lo que se llamaba el cómic underground, que era una especie de cómic muy ácido de los americanos. Pero digamos que esa muestra en el Girolay, además de la cuestión filigranada, tenía como unos personajes estrambóticos construidos de una manera muy barroca, con línea, pero todavía no había llegado tanto a la filigrana más minúscula, microscópica, obsesiva y abarrotada de los trabajos de la década del 70 más avanzada, del 76, que fue cuando hago mi primera muestra en arte múltiple, convocado por Yuyo Noé. Fue como casual, porque yo estaba en un taller literario en el año 75, en un taller literario donde estaba también Ruth Ben-Sakar como participante del taller, como era compañera de taller literario. Y Ruth en esa época había empezado a tener como una galería privada, ya en la calle Talcahuano. Entonces, en uno de los cruces de taller, alguien le dice a Ruth, ¿sabes que Eduardo dibuja? Tráeme dibujos, me dice Ruth. Yo le llevo los dibujos que tenía ni siquiera taller, no sé ni dónde dibujaban, no me acuerdo. Y le llevo los dibujos y ahí los ve Yuyo. Y le gusta, entonces me quiere conocer, lo conozco a Yuyo y me engancha en una muestra de arte múltiple, que era una galería que fue muy importante en los 70, dirigida por Gabriel Levinas. A partir de ahí, te diría que empecé a exponer bastante sistemática y constantemente. Ya desde esa época, la gente que leía los cuadros los asociaba con la cuestión del automatismo y para nada. Yo trabajaba muy centímetro a centímetro y deliberadamente construía pequeñas escenas de un montón de universos gráficos diversos. La botánica, la zoología, qué sé yo, la medicina, la técnica, la mecánica. Y dicho así parece muy formal, muy que yo iba a buscar esos archivos. No, se iban mezclando en mi imaginario, medio a partir de las cosas que veía, a partir de las enciclopedias que miraba, que siempre me gustaban. Y la idea era no dejar ningún blanco y dibujar todo muy pequeño en la página, y ya con una idea bastante programática de que el espectador tuviera que meterse en el cuadro, digamos, tuviera que acercarse mucho para descubrir este universo. Después de muchos años y de muchos cambios, de algún modo yo sigo proponiendo lo mismo, digamos. Yo de algún modo le propongo al espectador una relación con el cuadro equivalente a la que tengo yo cuando lo hago. ¿Y cómo fue ese proceso de pasar de esas obras filigranas cerradas a una obra como mucho más gestual o abierta, más experimental o más expresiva? El gesto, ¿no? Sí, bueno, lo que pasó fue que, por un lado, yo creo que las cosas se van saturando, ¿no? Quizás tanta concentración centimetral, óptica, energética, se fue como saturando y quizás en un momento necesité abrir. Ya en algún momento, en las obras más cerradas había empezado a aparecer el espacio.
no un espacio representativo en el sentido de generar una idea, una ilusión de espacio, sino más bien la idea del blanco como no dibujo, ¿no? Como un dibujo que se interrumpe, como un silencio. Y en un momento dado, en los 80, empiezo como a ampliar el rango de miradas y de intereses y me empiezo a interesar más por la pintura china, la pintura japonesa. Y empiezo a ver un poco la cuestión de la mancha, ¿no? De salir un poco de la filigrana pura y de la línea tan depurada. Y empiezo a pensar, a ver un poco ciertas cuestiones más atmosféricas que tienen que ver con la mancha, con la aguada. Y resulta que me entero que están dando clases de pintura china en un lugar, en Almagro, y voy a estudiar pintura china. Me acuerdo que íbamos con Marcia Schwartz, y ahí descubro todo un universo, no solo iconográfico, sino conceptual. Descubro el pincel un poco, pero también descubro la barra de tinta china, la tinta china en barra, mejor dicho. Y entonces, en ese aprendizaje, el maestro te enseñaba a usar la tinta china en barra de la manera clásica, diluyéndola en el pote de cerámica, toda la ortodoxia, digamos, ¿no? Pero de repente yo descubro que yo podía dibujar con la barra misma. Entonces, pero también al mismo tiempo veo que lo que se llama, creo que todavía, la cartulina ilustración, que es rígida de un lado y satinada del otro, de la parte satinada me permitía correr con mucha agua con la barra, y que de la misma agua sobre la cartulina, de la barra salía la materia negra de la tinta, y eso se iba como entremezclando. Yo hice muchos trabajos dibujando directamente con la barra sobre esta superficie acuosa puesta sobre la cartulina de ilustración. Y ahí me cambió completamente Ahí hubo un cambio muy fuerte, como hasta te diría anímico. Y a partir de ahí me parece que se hizo una especie de mezcla muy heterogénea y muy diversa entre esta cualidad de lo acuoso, lo licuado, lo gestual, como decías vos, la mancha y la línea, ¿no? Y la línea, la concreción de la línea o la materialidad de la línea. A partir de la expansión que de algún modo significó salir del formato pequeño y de la filigrana y de la encerrona, por decirlo así, de la trama, todo se empezó a expandir. Entonces yo trabajaba en lugares pequeños, necesité trabajar en lugares un poco más grandes, y el primer cuadro realmente grande fue este dibujo de 8 metros y pico, que lo mostré por primera vez, o por segunda vez en la Cronopios. Esto fue más o menos en el 86, si no me equivoco. Ya había pasado a dibujar con pincel. Definitivamente todavía trabajaba cuadros más grandes, pero muy filigranados y muy de trama cerrada con pincel, pero ya no había tanta narración, sino que era pura trama, que simulaba narración, pero en realidad cuando vos te acercabas, a diferencia de lo que pasaba antes, esta vez no había nada. Entonces era un poco como al revés. Yo había propuesto que el espectador se acercara, sin dejar de proponer eso, ahora proponía que se alejara, ¿no? De esta devolución hacia el pincel pasó de utilizarlo de la manera más minúscula y preciosista y caligráfica
a usarlo con un módulo lineal más grande, más grueso y por ende a superficies más grandes, y paso como a la pincelada franca y amplia y, otra vez, más gestual, siempre gestual entendido desde un punto de vista de mucho control, ¿no? No la gestualidad así, digamos, incontrolada, que en realidad siempre es como fallida. Entonces resulta que empiezo a hacer un rollo grande de 8 metros de largo, como te digo, y como no tenía lugar, lo dibujaba sobre una cama, sobre la cama de mi viejo taller departamento. Entonces iba dibujando 1 metro, se secaba, lo enrollaba, dibujaba el siguiente metro, se secaba, lo enrollaba. Y siempre dejaba blancos para poder suturar en algún momento la totalidad, para poder imbricar estas partes, ¿no? Entonces, cuando terminé toda esta parte, lo llevé a un taller que me prestaron, lo extendí todo, a todo lo largo, y ahí lo suturé, le hice las suturas entre las partes aisladas. Yo diría que a partir de ahí, bueno, 5 años más tarde, o 6, pasaba a lienzos grandes. Sigo en el blanco y negro y empieza a haber una especie de viraje a partir de mezclar tintas o acrílicos negros con agua. Empieza a haber una gama de grises a partir del negro, de esos grises que pasan como una especie de gris azulado, y hasta ahí hay un rango de paleta. Más recientemente, ese mismo rango de paleta va para el lado de los cálidos, entonces del negro vas a los sepias, a las sanguinas, de las sanguinas vas al rojo, al magenta, de ahí al naranja. Yo siempre digo que es un color no pictórico, sino que gráfico, ¿no? Es un color aplicado como en la gráfica. ¿Ves? Es lo que te decía de la sanguina. Sanguina se llama el... Este son otro más o menos equivalente hecho con pasteles. Con lápiz pastel tiza. ¿Cómo es tu proceso de producción? Si se construye previamente con un esquema mental previo o en realidad la línea es la que traza, la que piensa, la que construye. No hay un esquema mental en el sentido de la pintura programática. Yo no trabajo una especie de programa de representación, ¿no? Un programa donde hay un discurso o una especie de escena. Sí creo mucho en la escena, yo creo mucho en la ficción de la bidimensionalidad, creo que mucho en la ilusión escénica, ¿no? Pero trabajo muy sobre el pucho. Yo empiezo a trabajar, digamos, ¿no? No tengo programa, empiezo a dibujar y dibujo, y a partir de empezar a dibujar el dibujo empieza a adquirir ciertas características, ¿no? Pueden ser características lingüísticas más de lenguaje puro, digamos, puede adquirir cierto grado de arquitectura, de división del plano, puede adquirir más un rumbo gestual o de mancha, puede adquirir un rumbo más atmosférico, pero es lo que va pasando en el momento en que pasa. Lo del collage viene un poco de la idea de que necesitaba trabajar fuera de mi manierismo habitual, digamos. Yo estaba, o en todo caso transformé mi manierismo habitual en el manierismo de otros, digamos, o a partir de elementos ajenos, por un lado. Y por otro lado, tengo mucho apego por los archivos gráficos, así como tenía apego por las enciclopedias, tengo apego por las revistas viejas y tengo apego por todas las mitologías visuales de épocas determinadas, y también por tipografías y por modos de composición. Me gustaba la idea de mezclar todo eso en un contrapunto donde cada fragmento saliera de su orden habitual o de su universo contextual habitual y se recontextualizara en el universo nuevo del collage de una manera mucho más indirecta, mucho menos legible. ¿Qué es lo que pasa siempre con los collages, ¿no? Que cada pedacito, por un lado, ha perdido completamente su sentido original y al mismo tiempo sigue remitiéndote a otro lado, que no es solamente lo que pasa en el cuadro, digamos, ¿no? La línea se convierte en la línea del corte, ¿no? Y también un poco la línea del rasgado, si es que trabajas rasgando el material. Y también la línea pasa un poco a ser la arquitectura de unificación y de composición y
y de contrapunto de esos cortes que vas poniendo sobre la superficie. Estos son de una serie que se llama El Museo Universal, que son, al quitarle la cara a las figuras estas de estas enciclopedias y al colocar esta figura troquelada con la cara salida sobre otra figura que está detrás, la fuerza fisionómica es tan grande que al ver dos puntos uno ve inmediatamente dos ojos y con este elemento termina de generarse la ilusión fisionómica. Entonces se genera toda una galería de personajes, para lo cual es imprescindible dejar también el personaje que da origen con esa parte no fisionómica a la parte fisionómica para que se vea el juego. Que el modelo de collage que a mí me gusta mucho es el de Kurt Schwitters, donde los materiales como que se superponen y todo es como una abstracción, por decirlo así, con marcas tipográficas o tipológicas de otros orígenes y otras fuentes. Estos son más bien de... Cada elemento se ve y establece una combinatoria muy de contigüidad con el otro. Entonces, bueno, cada elemento que viene de una serie con su propia connotación, digamos, por un lado la conserva y por otro lado la va perdiendo, ¿no? Yo siempre he sido un tipo que ha sido una especie de maestro multitudinario. Entonces él convocó siempre artistas y les entregó todo con una gran generosidad. Entonces, en esa línea, un día me dice que le encantaría que dirigiéramos un proyecto dedicado al dibujo y como Roger Alba nos prestaba y nos presta la sala en el Borges, este año cumplimos la muestra número 50. Al principio el manifiesto de la Niña Piensa era tratar de aportar muestras para que el dibujo recuperara una especie de autonomía, para que pudiéramos mostrar cómo el dibujo debía entenderse como una autonomía de lenguaje más allá de lo que se dibuja, ¿no? El dibujo como riqueza del lenguaje del dibujo mismo, más allá de la representación. Eso fue en el 2007. A partir de ese momento el dibujo empezó a adquirir en el mundo, no por nosotros, no por nuestra influencia, sino porque así se dieron las cosas, volvió a adquirir en el mundo una especie de importancia muy grande y ha habido muestras de dibujo cuando realmente antes era difícil encontrar muestras de dibujo antológicas o así institucionales. Contanos de tus proyectos futuros de exposiciones o... Ahora tengo de manera muy inminente una muestra que para mí es probablemente la experiencia más trascendente de mi vida artística, que es una muestra de dibujos a 4 manos con Yuyo Noé, que estamos haciendo ahora. Es una muestra que va a estar en el Borges y creo que lo más importante de la muestra no es tanto quizás el resultado de cada dibujo, sino lo que cada dibujo revela es una dinámica experiencial y un contrapunto fuerte de muchas afinidades y también de cierto antagonismo, no en el sentido beligerante, sino hay un contrapunto fuerte de temperamentos y de conceptos, más allá de las afinidades que tenemos, claramente. Entonces, me parece que la muestra es muy interesante en ese sentido, en el sentido de ver cómo los resultados de cada una de las piezas son más bien un reflejo de una experiencia y no un resultado acabado perfecto, digamos. Va a ser una muestra dispareja, casi en el sentido mejor de la palabra, digamos.
es lo que sentís a lo largo de todo tu proceso, tus diferentes series? ¿Qué es lo que se sostiene? Yo creo que lo sólido en realidad no es tanto el resultado, sino la examinación, experiencia y consolidación de un proceso que puede ser heterogéneo, dispar, desparejo, puede ser más denso, más ligero, puede ser más trascendente, más intrascendente. La relación de impregnación con el material, es decir, la impregnación con la tinta, como dicen los orientales, ser un poco uno la tinta, digamos, ¿no? La impregnación con la superficie, con los papeles, con la rigidez o liviandad de ciertos soportes. Eso es lo verdaderamente trascendente. Podríamos agregar que uno también hace la obra para su proyección pública, digamos, ¿no? Porque no lo podés soslayar. Todo el tiempo estás obligado a satisfacer una demanda y además a ser fiel primero al aparato que de algún modo te contiene y te da de comer, por otro lado, ¿no? Una especie de economía de medios. Y por otro lado también a que no se puede separar de manera naif o romántica el hecho de ser un artista más o menos público del trabajo de taller. Está todo el tiempo todo mezclado, digamos, ¿no? El problema es dónde pone uno el interés principal, digamos, ¿no? O sea, y hasta dónde te pones ansioso con ciertas cosas que pueden salir o no salir del ámbito público y hasta dónde te conflictúa o no los problemas del taller, digamos, ¿no? A veces la verdad que se mezcla todo tanto que no sabes si estás mal porque no te sale el cuadro o porque no te dan bola en algún lugar o porque no vendiste. Está todo mezclado, todos somos superficiales cuando tenemos que serlo, cuando nos sale, y todos de vez en cuando la pegamos de una manera un poco más seria. En ese mare magnum, creo que lo que hay que hacer es establecer, en el momento de producir la obra, en esto que te digo de la relación con el material, la relación física misma con la obra, hay que tratar de plantarse de la manera más, ¿cómo te diría?, más consciente posible, digamos, ¿no? Más consciente posible y tratar de examinar qué pasa cuando viene el conflicto, ¿no? Si el conflicto que viene todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿de dónde viene esto? ¿Esto que está pasando, de dónde viene? ¿Viene de la exigencia pública? ¿Viene de una crisis particular con el propio lenguaje? ¿Viene de una demanda que me es ajena y que me parece, sin embargo, propia? Hay como que hacer una especie de autoanálisis permanente, me parece. Acá hay un montón de aguadas y de gouache y acrílico, también un poco mezcladas, de diversas épocas. Todas son más o menos del 97 en adelante. Esta también, esto lo hice en una impronta así muy acelerada y muy rápida. Son trabajos en acrílico negro, con mucha agua. Son como si fueran monocopias, aunque no son exactamente eso, porque es...
Como distribuir el acrílico bastante mojado en una superficie donde, por la misma acción del agua, el acrílico se difumina, se dispersa, y con las hojas apretar en esa superficie, apretar un poco más fuertemente con la mano y salir y ver qué pasó con esa impronta leve de la hoja sobre la materia acuosa con el acrílico. Eventualmente tocarlo un poquito, si hace falta apenas un toque con la mano para darle como una consistencia mejor a la composición. Y después seguir, ¿no? Y así hice toda esta serie.